Bueno amigos, pues estamos otra vez en el análisis político semanal y en esta ocasión pues hablaremos de dos temas interesantes. Primero, pues todo el tema de los festejos patrios, los símbolos políticos que realizó Andrés Manuel López Obrador en lo que fue su primer grito. Un primer grito que hay que decirlo, pues yo creo que en la añoranza de López Obrador, en los sueños de López Obrador, se encontraba el dar ese grito en el Zócalo capitalino. Empecemos con el previo. López Obrador anunció en Twitter, en redes sociales, que daría 20 gritos. Y por otro lado, pues convocó a los suyos a que acudieran al Zócalo, que le acompañaran en ese grito que él dijo sería contundente y austero. Y bueno, pues las imágenes de televisión del día 15, cuando sale el presidente con su esposa, vimos los pasillos de Palacio Nacional vacíos, como el previo a que la escolta del Colegio Militar le entregue la bandera. Y escuchamos ahí a un López Obrador dando los vivas tradicionales a estos personajes de la historia de México, como Miguel Hidalgo, como Morelos, como José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, como el propio Allende. Pero también le metió, pues digamos, lo que todo presidente le quiere meter siempre. Cada presidente le mete su toque muy personal y podríamos decir que su toque político, porque de alguna manera de eso se trata. Es un mensaje, el grito, es un mensaje un mensaje cultural, por llamarlo así, pero con un mensaje con un contenido altamente político. Y López Obrador pues nos regaló el viva a las comunidades, el viva a la unidad, el viva a la fraternidad universal, que ha generado mucha polémica si hay un mensaje oculto de la masonería por parte de López Obrador. Pero bueno, esos son los vivas del presidente. Le quiso meter viva al heroico pueblo de México y quiso darle ese toque que lo ha caracterizado a él. Su narrativa de decir que el pueblo es el verdadero transformador de las realidades, que él solamente es un instrumento. Y bueno, pues López Obrador termina con un palco, en el palco del Palacio Nacional, pues solamente ahí con su esposa, viendo unos pocos fuegos artificiales. No fue la gran parafernalia en fuegos como otras veces había hecho, y pues se metió. Y bueno, pues todos nos quedamos con la idea de que pues, prácticamente el grito había sido algo muy sencillo. Pero miren, como diría el propio López Obrador, benditas redes sociales, nos han regalado imágenes como la del embajador de Estados Unidos en México, donde demuestra que, bueno, pues sí hubo el festejo, que aparte no está nada mal hacer un festejo en las fiestas patrias y tener una comida con rica comida mexicana y con el cuerpo, la élite política del país. Eso no tiene nada, absolutamente de nada. Pero bueno, el presidente quiso mostrar una imagen en televisión, en los medios de comunicación, en la propia radio, y da otro mensaje pues con su festejo con los de adentro, que les digo, es algo normal. Y sí pudimos ver en redes sociales la fotografía, por ejemplo, de Rocío Nale, la secretaria de Energía, y también del propio Manuel Bartlett, el polémico director de la Comisión Federal de Electricidad, que también estuvo en los festejos. Mucho habló que si el papel picado decía arriba presidente AMLO, y que si la presencia de los fifís era la que había predominado en el espacio. Lo que es un hecho es que se invitó al cuerpo diplomático acreditado en México a esta convivencia. Y pues lo que llamó la atención fue también el que López Obrador no estuvo acompañado de la familia presidencial, como en el pasado nos regalaban esas estampas en tiempos recientes Peña Nieto con su familia, con la de Angélica Rivera, o antes Felipe Calderón, o antes el propio Fox, que lo acompañaban sus hijas. Bueno, todo esto López Obrador lo quiso eliminar. No vimos al famoso Jesús Ernesto, mejor conocido como el Chocoflán, ni tampoco vimos a los hijos de su primer matrimonio, del que por cierto uno de ellos pues va a ser pronto a López Obrador abuelo, porque está esperando una de las esposas de los hijos de López Obrador. Y al otro día pues fue el tradicional desfile, el desfile que empezó un poquito más tarde de lo que tradicionalmente se hacía. También hubo simbolismos políticos importantes. El más claro es que en el palco de Palacio Nacional, que por cierto se remodeló en esta administración, se le echó una manita de gato, pues bueno, estuvo el presidente con su esposa, el secretario de Marina,
el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y Alfonso Durazo, que es el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Seguridad Pública Federal, que pues es ahorita digamos una de las estrellas porque tienen su responsabilidad la Guardia Nacional. La famosa Guardia Nacional, que tan polémica ha sido, desfiló en esta ocasión, fue parte de la comitiva y digamos que ese fue el toque político, el meter a la Guardia Nacional. Pero hubo otro de más fondo, y es que aunque empezó la ceremonia con la presencia de Mónica Fernández, la presidenta del Senado de origen morena, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, de origen panista, pues bueno, pues ya no volvimos a verlas en el desfile, en el palco principal. Había una tradición de que quien preside el Poder Legislativo, quien preside el Poder Judicial, también estuvo ahí Arturo Saldívar en un principio, pero después ya no lo vimos al presidente de la Suprema Corte, estaban acompañando al presidente. Y fueron los ausentes en el palco principal. No dudo que hayan estado en palcos aledaños y viendo ahí el desfile, pero no estuvieron presentes. Y es aquí cuando yo digo, bueno, pues López Obrador comete un error de simbolismo político o quiere darnos un mensaje muy claro. ¿Por qué digo que se podría cometer un error? Porque si un gobierno al cual se le está empezando a vincular, se le relaciona con acciones, con actividades, por ejemplo, del chavismo, de actividades dictatoriales, autoritarias, en donde se quiere eliminar a los poderes, a los contrapesos naturales, pues de alguna manera tendrías que tenerlos ahí para decir, miren, no pasa absolutamente nada. Y al contrario, su ausencia pone a pensar en estos símbolos políticos, en esas imágenes, esas estampas, que son las que en materia política nos regalan muchísimo al respecto. Y bueno, habría que comentar que, bueno, pues los festejos terminaron con saldo blanco, con las típicas peripecias que suceden en el país, algunos alcaldes, gobernadores, que pues de repente les pasan ahí algunas cosas siempre cómicas, jocosas, pero bueno, es parte de la esencia de un evento que es único en el mundo, que es el grito, y después un evento que es muy universal, que es el desfile, el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas. Cambiemos un poquito de tema y hablemos también de algo que está pasando en la Cámara de Diputados principalmente. Hay que recordar que apenas empezando el mes de septiembre inició el periodo ordinario de sesiones, el segundo año de esta legislatura. Y bueno, pues el tema que se había quedado rezagado era las leyes secundarias a la reforma educativa. La reforma educativa de López Obrador. Recordemos que Peña hizo una reforma educativa donde se centró en el tema de la calificación a los maestros, terminó siendo una reforma de tipo laboral, no una reforma educativa. López Obrador la transforma, vuelve a empoderar la figura del maestro y principalmente hay que decirlo así como es. Se empodera nuevamente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el sindicato disidente del sindicato oficial de los maestros, cuya fuerza, cuya esencia se encuentra en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues han estado de alguna manera presionando, amagando al Poder Legislativo, y desde que empezó este segundo año de actividades, pues han impedido el acceso de forma cotidiana en los días de sesión a los diputados. Han tomado las puertas del Poder Legislativo. Y esto ha empezado a atrasarse porque obviamente lo que empezó a hacerse es algo que en México es muy común: la negociación política. Una negociación política por parte de los dirigentes de la propia coordinadora con los dueños de alguna manera del Poder Legislativo actualmente, que es Morena, con una leve intervención de los otros integrantes de la Junta de Coordinación Política, que son los coordinadores de los grupos parlamentarios. Y bueno, pues está el dimes y diretes de qué va a pasar con esta reforma educativa, que si de repente se elimina la participación más directa de los padres de familia, que de repente que mejor si se les meta, que si no se puede correr a ningún maestro, que si se pueden heredar plazas. Una de las más polémicas, que si todos los maestros normalistas cuando salgan tengan una plaza como en el pasado se daba. Entonces todo esto ha generado la polémica, ha generado de alguna manera las contradicciones del Poder Legislativo, que pues tiene que a final de cuentas pues rendirle tributo a uno de los grupos políticos que más han apoyado históricamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay que decirlo, López Obrador ha tenido más de 5 reuniones desde que empezó su gestión con el sindicato, con la coordinadora,
con sus aliados, son sus aliados políticos desde hace mucho tiempo. Y también hay que decirlo, hay diputados federales que son miembros de la coordinadora, incluso la presidenta de la Comisión de Educación proviene de la coordinadora. En el Senado pasa la misma historia, tenemos ahora legisladores cuyo origen político y activista fue el haber estado en el magisterio disidente. Entonces, no nos quejemos, eran parte de los aliados, era parte del paquete, lo sabíamos, era algo que estaba ahí incrustado, no nos debe sorprender. Lo que nos debería de sorprender es qué tanto le van a torcer el brazo al presidente López Obrador, qué tanto se va a dejar él. Y bueno, pues hay que decirlo, López Obrador, que es un genio, digamos, en muchos sentidos, de la marca política, de dar mensajes y de, hay que decirlo, también la negociación. Pues en esta ocasión vamos a ver qué termina haciendo el presidente. Si termina entregándole todas las posibilidades a la coordinadora de convertirse no en los dueños de la educación de una región del país, por cierto, la región más pobre, el sureste, sino si ahora realmente va la coordinadora a adueñarse del proceso educativo en lo general. Y la gran pregunta es, ¿dónde está el sindicato que en el pasado fue muy poderoso y que, por cierto, su líder histórica, Elba Ester Gordillo, es actualmente una aliada política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está conformando su partido político de redes sociales progresistas y que parece estará terminando ya ese proceso y regresará nuevamente a las boletas electorales? Por eso el sindicato, el CENTE, no aparece. Son cosas que nos tendríamos que preguntar. No se olviden, como siempre, de escucharme todos los lunes a las 7:30 p.m. en la tercera emisión de Grupo Imagen en 90.5 de FM, es cadena nacional, con Esteban Arce. Saludos.